Bien, ahí estamos. Eh, Habíamos visto hasta el momento entonces en la parte de la jerarquía de elementos estructurales, como desde la naturaleza veamos el ejemplo de una hoja, cómo está la jerarquización de elementos estructurales, o esta idea de que se va repitiendo a medida que cambiamos el factor de escala, se va repitiendo en cada una de estas nuevas escalas esta distribución o esta ramificación de los elementos. Y lo veíamos también en el caso de la hidrografía, en una cuenca a partir de los afluentes y los ríos, o como mencionaron ustedes también el sistema circulatorio, esta idea de los fractales, es decir, que se va produciendo a medida que cambiamos la escala, se va repitiendo el mismo esquema de diversificación. Lo estábamos estudiando o aplicando como concepto a los elementos estructurales, y entonces nosotros veíamos el concepto de orden y módulo como a medida que aumenta el orden de descarga, es decir, que hay mayores elementos estructurales, el módulo es cada vez más chico. Es decir, haciendo la analogía con el sistema circulatorio, a medida que estoy más lejos del corazón, el tamaño del capilar es cada vez más chico. Entonces, es aproximadamente la idea de que a medida que aumenta el orden, disminuye el módulo. Mientras mayor es el orden de descarga, más chica es la distancia o el tamaño o la distancia que tiene que recorrer la carga. Luego de eso, entonces, vimos un ejemplo, cómo podemos organizar una estructura muy sencilla en este esquema rectangular, y finalmente tomamos la idea de, usando algún programa o bien en forma manual, determinar las cantidades involucradas, o sea, el cómputo métrico de elementos materiales y los encofrados para el caso del hormigón, y de ese modo, al aplicarle un precio unitario, vamos a obtener el costo de los elementos estructurales. Para finalizar y utilizarlo después en el futuro como criterios de comparación, definimos los índices. Para este caso solamente hemos definido dos índices: el espesor equivalente, que me da la idea de volumen de hormigón por metro cuadrado de superficie, y el encofrado, como índice de encofrado equivalente, que me da la superficie de encofrado por metro cuadrado en planta de construcción. Según el elemento estructural que use, pueden ser otros índices. Por ejemplo, si uso estructura metálica, podría ser kilos de acero por metro cuadrado de la estructura. Y, por ejemplo, superficie de pintura por metro cuadrado de construcción. Entonces, los índices se van a ir adecuando de acuerdo a la solución estructural que esté planteando. Bien, esto es importante porque entonces van a ser las herramientas que ustedes van a aplicar para la resolución del trabajo práctico. En la parte B del trabajo práctico, ustedes tienen que evaluar diferentes tecnologías de entrepiso, alternativas al hormigón convencional macizo, y entonces acá hemos recastado algunas fotos para mostrar el caso de la placa hueca pretensada. Acá abajo vemos la preparación, el montaje de las placas, y arriba, en la foto de arriba, ya la obra terminada. En la foto de la derecha arriba podemos observar la colocación de las placas, y en la foto inferior una vista desde la parte de abajo de una estructura en la que se ha resuelto con placas huecas pretensadas. Yo voy a ir pasando los ejemplos, si alguien tiene preguntas las hace, porque en realidad esto forma parte de lo que ustedes tienen que evaluar. Este es el caso de las losas macizas, pero alivianadas con esfera, con lo cual la ventaja que obtengo es que puedo tener grandes alturas de hormigón para salvar grandes luces, pero con un peso reducido. Y entonces acá podemos ver la distribución de esfera y cómo a medida que cuando va llegando a la zona de donde están los apoyos, donde se ven las columnas, fíjense que se eliminan las esferas. ¿Por qué? Porque acá necesito tener todo el espesor del hormigón. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, bueno, se va eligiendo, o sea, no es al azar esta distribución, donde yo necesito tener el espesor completo de hormigón, no se colocan esferas, y en otros lugares en donde no necesito tener todo el espesor del hormigón, lo que logro hacer es tener menor peso y el hormigón mínimo necesario. Arriba se ve un detalle
Es un dibujo de un detalle de cómo se arma una placa de este tipo. En este caso, entre pisos y construcciones hechas con CLT, acuérdense que esto era Cross-Laminated Timber, o sea, madera contralaminada, y en el caso de esto se ve un montaje eh, de una placa completa, fíjense como si fuera una sola losa, y en este otro caso vemos un corte del contralaminado. ¿Se acuerda que habíamos dicho de que siempre el contralaminado es un número impar de capas, porque la primera y la última tienen la misma dirección? Acá se puede ver la dirección de las fibras en una dirección, acá en la otra dirección, y etc. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capas tiene el sanguchito este. Me vuelvo a una de las diapositivas en función de una pregunta que hicieron en el chat. ¿Por qué necesito tener todo el espesor de hormigón acá? ¿Y por qué en esta zona no? ¿Esa es la pregunta? Creo. Bien, hay un fenómeno que se da en el hormigón armado que se denomina el punzonado. El punzonado del hormigón es cuando se producen esfuerzos de corte. Después les voy a subir un grafiquito, o si no, ustedes investiguen, en especial los que tienen losas con esfera, el efecto del punzonado. Y cuando hay punzonado necesito tener mayor espesor de hormigón. Esto se puede lograr de dos maneras. Una, como se ve acá, que es habiendo sacado las esferas y dejando el espesor de hormigón solamente. Y lo otro es colocando capiteles. No subí una foto de capiteles, pero ustedes después lo pueden ver, y si no, a los que le toque losa con esfera, después lo pueden explicar. Otra posibilidad son las losas casetonadas. Estas por ahí son las que más conocemos. En realidad, el casetonado es un molde que puede quedar perdido o se puede sacar. Y acá pueden ver casetonados para una losa armada en una sola dirección, en la foto superior izquierda. En la superior derecha, para armadas en dos direcciones, con casetones o bloques de telgopor. En algunos casos estos pueden quedar perdidos en la losa, o se pueden sacar. En el video que está subido en la página, ustedes ven que los encofrados son recuperables. En la obra, bueno, ustedes no han ido a la obra del edificio nuevo de arquitectura. Cuando tengamos oportunidad, ahí vamos a ver que algunos de los moldes son recuperables. En este caso, fíjense que hay un molde, no se alcanza a ver de qué es, y está recubierto de un polietileno, para que seguramente sí se pueda recuperar el molde. Entonces eso hace que en el costo yo el molde lo pueda usar varias veces. Y en este caso tienen un ejemplo de un casetón hecho con ladrillos huecos. Acá el ladrillo está puesto como casetón. Lo único que tiene tapado los agujeros, obviamente, para que cuando se hormigone no se meta el hormigón por los costados. Profe, tengo Acá una pregunta con sí, esto. dale. En realidad el casetonado, también esos ladrillos que se le ponen sería para alivianar también la Claro, estructura. claro, porque acordate que estos ladrillos son huecos, o sea que acá este volumen que representan, si yo dibujara el volumen de este bloque que está acá, tengo, Sí, tendría aire. para que voy de nuevo, tengo esta distancia, o sea, la superficie de este elemento, que es así más o menos, por esta altura. Esto, Ujú. si bien están los ladrillos que tendrán un peso, habría que calcularlo, pero descontando el peso del ladrillo, el resto es aire. Entonces, si yo este espacio no tuviera esto, sería hormigón macizo de 2.400 kilos por metro cúbico. En cambio acá lo Bien. que estoy haciendo es generando un bloque de aire. ¿Y qué es lo que gano con esto? Bueno, posiblemente el precio de estos ladrillos sea más barato que el precio de este casetón de telgopor. Ahí habrá una comparación que hacer económica, nada más. Porque los Bien. dos Profe, pueden quedar perdidos, sí. y en este caso no se produce el efecto de punzamiento, punzonado, como, o no sé cómo se llamaba bien, pero como en el de las esferas. Sí, aparece también el mismo efecto, pero si vos te Ah, observás acá, mira que acá está la zona de apoyo. Fíjate que en sí. la zona de apoyo no hay bloque, mira, acá abajo tampoco. Ujú. Ah, En bien. la zona donde están los apoyos, en general, los bloques no aparecen, no se ponen bloques en la zona de apoyo,
por ese efecto del punzonado. El punzonado, en definitiva, es un esfuerzo de corte, es exactamente lo mismo. Claro que en el de las esferas era mucho mayor la superficie que se dejaba, a diferencia de Sí, estos sistemas, por lo que veo. porque en realidad yo creo que no está bien pensado, me vuelvo al de las esferas, porque acá lo lógico, la naturaleza nunca hace las cosas así cuadradas, sino que lo más probable es que acá habría que haber hecho una superficie así semicircular, y entonces posiblemente acá habría que haber puesto algunas esferitas más. Mm, Y entonces sí, bien, la distancia que hay acá tendría que ser la misma distancia que hay acá y la misma distancia que hay acá. O sea, como que el efecto es un efecto más bien radial y no ah, así bien, tan, este corte es bastante brusco acá. Entonces, quizá hubiera claro, quedado mejor que esto hubieran hecho acá como una especie de claro, por circunferencia las o una aristas, elipse, digamos. una elipse sería lo más apropiado. Bien. Bien. Eh, Entonces estábamos en este caso, acá ya el Steel Deck, este quizás es el más conocido por ustedes, los más comunes en nuestra zona, por los proveedores que hay, son estos que se ven acá, y ahora vamos a ver los conectores. Los conectores que más se usan son este que se ve acá abajo, y acá a la izquierda hay otro tipo de conector que es de la empresa Hilti, que también se puede utilizar. Acá en la foto de arriba a la derecha es importante ver este detalle porque tiene una pieza que por ahí no se le presta atención, pero es que yo necesito mantener el hormigón en los bordes. Entonces fíjense que hay una chapita que se ve acá, que es esta que está puesta acá, como, bueno, como una C así, y va pisada con la misma chapa. Y para que el hormigón cuando lo esté colando, el hormigón genera una presión así lateral, se ponen estas sujeciones, estos soportes para que el hormigón no se vuelque. Entonces, directamente ya tenemos, por un lado, el encofrado perdido de la chapa y por otro lado, estos encofrados perimetrales. Entonces, de ese modo, después acá seguramente vendrá otro puesto así. Y entonces no necesita encofrado, sino que la propia chapa más estos perímetros hacen su encofrado perdido, y esa es la gran ventaja del Steel Deck. Este que se ve acá abajo, este esquema, fíjense que difiere de las chapas que estamos acostumbrados a ver. Este yo no lo conocía, no lo conozco, no lo he visto en realidad, pero es una empresa china y hacen este otro tipo de plegado que es diferente. Pero en el fondo, el comportamiento del Steel Deck sigue siendo el mismo. Otro sistema estructural que se usa especialmente en los puentes, se usa mucho esto, pero también en algunos edificios, se llaman prelosas, es decir, como son losas premoldeadas, pero en las que hay una parte de hormigón, que es este espesor que se ve acá, si ustedes observan en este dibujo de acá, tienen un poquito de hormigón, tienen un elemento de acero, que es esto que está acá, que este elemento se le llama Trilogic, es una marca de Asindar, y entonces con esta placa acá le han dejado puestos estos casetones, y entonces después cuando yo hormigone todo esto, yo voy a hormigonar desde acá hasta tapar el casetón así y así, o sea, voy a obtener una losa que va a tener esta altura por encima del casetón, pero solamente computando el hormigón que está puesto en los nervios, tanto longitudinales como transversales. Entonces, llevo esta placa, como ustedes pueden observar acá, llevo la placa obra, monto la placa, y entonces ya me queda como la propia placa con el mismo concepto del Steel Deck, me queda la placa como un encofrado perdido, pero ya tiene contenida acá abajo la armadura. O sea, cuando yo fabrico esto que se llama prelosa, acá, en toda esta parte de abajo, yo le puedo colocar la armadura. ¿Qué armadura? La que va a necesitar la losa trabajando en el momento que tenga que trabajar. Entonces acá yo les puse del folleto de Asindar un Trilogic. El Trilogic es esto que tiene 3 cordones, uno superior y 2 inferiores,
a los efectos de que sirva de la estructura de soporte para cuando sea el montaje de la losa. O sea que este elemento estructural, si bien los de abajo van a ser los que sean la parte de la armadura, acá en este dibujo, voy a borrar y voy a empezar de nuevo, en este dibujo hay dos Trilogic, o sea que acá tengo un cordón acá, un cordón acá, un cordón acá y otro cordón acá. Esa es la armadura básica del Trilogic, pero si necesitara más armadura, o sea, estos 4 cordoncitos están puestos ahí, pero si necesitara más armadura yo la puedo poner acá adentro cuando hago el premoldeado de la losa, ¿eh? O sea que estas barras van puestas así longitudinalmente acá dentro de este espesor. Y entonces, cuando yo monto la losa, es decir, cuando subo esta losa acá, ya tiene la armadura definitiva de la losa que finalmente va a resistir una vez que la haya hormigonado y tenga el espesor definitivo. Un Profe, una pregunta. Sí. ¿Van en ambos sentidos esa estructura? Porque las imágenes la veo como en uno. No, en general son para placas en una sola dirección. Acá tengo esta, en este dibujo que estoy viendo, están en esta dirección, en este de acá abajo están puestos en la otra dirección. Bien, bien. Uh-huh. Sí, la mayoría de los casos casi siempre es para losas en una sola dirección. Bien, el trabajo de investigación de las tipologías estructurales que se les ha asignado termina con una ficha, que es una ficha, sería como una ficha publicitaria y técnica. Acá tienen algunas del año pasado que le hemos puesto, del anteaño, no me acuerdo hasta dónde son, pero a los efectos de que tengan una referencia. Fíjense qué interesante, bastante bueno los diseños del año pasado. Este es un diseño de una placa hueca pretensada, entonces hablan de las aplicaciones, los tipos de losa, algunos detalles constructivos, cómo se hace el montaje, cómo se almacena, cómo es el dimensionado, y agregaron una tabla que está acá abajo. Fíjense que han condensado en una ficha muchísima información. Esta fue una de las mejores que se presentó el año pasado, esta de placa hueca pretensada, en donde fíjense cómo han diseñado y han concentrado y han condensado en una sola ficha mucha información que incluso se puede usar hoy a nivel profesional. En este otro caso, fíjense, losas alivianadas con esfera, entonces también acá tienen características, cómo se hace el cálculo, cuáles son las dimensiones comerciales, etcétera, etcétera. El proceso constructivo está indicado. Acá tenemos una de Steel Deck, fíjense también el diseño de la ficha, que interesante, en la placa de Steel Deck, un detalle de cómo es, bueno, ventajas, desventajas, características, etc. Estas son algunas de las mejores. Acá tenemos otra. Muy buena esta ficha, fíjense, esta es de una losa casetonada, que han agregado esta foto impactante de cómo es el uso de una losa casetonada. Entonces acá tienen cómo se hace el predimensionado de una losa, ventajas, desventajas, etc. En este caso una ficha de un entrepiso de madera, también. Yo no quería que se vieran los nombres, así que los voy a tachar para que no se vean de quién son. Bueno, y tenemos de todo tipo de calidades de la ficha. Después tenemos esta ficha, imagínense si yo voy a ir a comprar con esta ficha, no le compro nada. Es una tristeza esta ficha. Y esta estaba en un rango intermedio, ¿eh? Una losa maciza postesada. Este año la sacamos, la losa no la dimos porque es compleja el sistema, pero mostrando algo de cómo es la tecnología, algunas características. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos de la ficha técnica que ustedes tienen que preparar, condensando toda la información. Entonces, como esta ficha necesita del apoyo, por eso que nosotros estamos proponiendo que la semana que viene ustedes releven durante la semana el material, la semana que viene hagan una presentación en borrador de la ficha o consulta, y entonces así para que tenemos prevista la entrega de esto dentro de 14 días. Bien, eso es todo.
les toca a ustedes ahora empezar a trabajar. Si hay alguna pregunta, Profe, yo tengo una pregunta. sí. Em, Cuando explicó la parte de los casetonados y después puso el ejemplo de la ficha que habían puesto un casetonado, que es como hueco, que yo no sé, lo primero que me acordé que es ese, que es también como está hecho el anfiteatro de la Facu. ¿Cómo se Sí. hace en ese caso para que queden los huecos para el otro lado? Porque no me imagino. O ¿Cómo sea, para el otro lado? ¿Para arriba? no, porque en este caso estarían los huecos para abajo, pero en las imágenes que nos mostró, o lo que yo entendí, es que son todos macizos, digamos, porque los ladrillos que le poníamos o el telgopor son todos cubiertos por el hormigón, entonces nos quedaría arriba todo liso y abajo, digamos, del lado interior también todo liso. O no. O sea, no sé cómo se haría para hacer que queden como los huecos. Claro, En en el ese manual. caso, para que queden los huecos, los encofrados se tienen que poder sacar. Entonces, O por sea que ejemplo, sacaría en este el caso telgopor. el de los ladrillos, seguramente Sí, no se va a poder sacar el ladrillo y quedaría abajo liso, habría que ponerle un cielo raso. bien. En el caso de estos bloques de telgopor que se ven acá, estos una vez que hormigonen van a quedar tapados por arriba. Ujú, Fíjense que abajo hay un encofrado, ¿no? Acá abajo. O sea, hay una claro. placa que soporta todo esto, si no, no hay forma de sostenerlo. Cuando yo saque el encofrado, voy a ver un nervio de hormigón y después voy a ver el ladrillo, lo voy a ver por abajo. O sea que si yo hiciera un corte transversal por acá, un corte así, ¿qué voy a ver? En el fondo. Si este es el fondo de la losa, yo voy a ver, en algunos lados va a estar el cuadrado, este es el cuadrado del ladrillo. Ujú. A continuación voy a tener un nervio, después voy a tener otro cuadrado de ladrillo, y la losa, el espesor total de la losa va a ser este. O sea que si yo tuviera que dibujar, a ver si me sale, esto es ladrillo, esto es ladrillo, así seguiría viendo ladrillo. ¿Sí? Recordemos que estoy haciendo un corte así. Entonces yo por acá abajo, cuando yo esté en la parte de abajo de esto, desde acá abajo, esto voy a ver los ladrillos, acá voy a ver los ladrillos, acá voy a ver los ladrillos, pero acá voy a ver el hormigón y que me va a dejar la textura del encofrado de la tabla que haya puesto. O sea, yo puse acá abajo una tabla. Esa es la textura que voy a ver acá abajo. Entonces, ¿qué Bien, pasa? No puede quedar eso terminado y en este caso hay que agregarle un cielo raso. bien. Y en el caso que quedaran los huecos, bueno, en este caso no los ladrillos, pero si lo hiciera con los cubos de telgopor, los retiro y me quedarían los huecos. Claro, exacto. Ah, perfecto. O si no fueran cubos, estos pueden ser encofrados metálicos o plásticos. Ujú. Listo, esa era la duda, profe, gracias. Bien. Profe, una consulta. En la parte A del trabajo práctico, cuando tengamos que diseñar el entrepiso, ¿nos van a dar ustedes el edificio o lo inventamos nosotros? Bien. Sí, dice el Pablo, que sí que. No, bueno, eso lo tenemos que hablar ahora, pero Ah, bueno, mm, bien, bien. es parte, bueno, tenemos que hablar con Daniel si le damos un edificio Ya, dale, o hablemoslo ya. No, sí, el edificio que hicimos anteriormente, el del esquicio, ¿era un mismo edificio para todos? ¿O son diferentes? No me acuerdo. en el esquicio. no- Lo que estaba pensando El es si mismo. no agarrábamos y modelábamos un edificio y le dábamos como ciertas restricciones. No, ¿No? no, o sea, eso lo tenemos que resolver a las 13 de hoy. ¿Cómo? Lo tenemos que resolver.